Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56, dicen: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los que hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vamos ahora a reflexionar un poco acerca del arresto de Jesús en el Getsemaní, hermanos. La semana pasada vimos a Jesús ahí mismo en el Getsemaní. Vimos su agonía, su soledad y la profunda confianza que tenía y que expresó, manifestó en Dios Padre. Ahora vamos a meditar un poco en los momentos en los que fue arrestado por aquella turba armada con espadas y con palos para crucificarlo después. Primero, lo que nos debería de llamar la atención es la maléfica hipocresía de Judas el traidor. Judas pervirtió algo tan noble como el saludar de beso al maestro en una contraseña para identificar y arrestar a aquel que solo le había dado bienes. Algo tan noble, algo tan hermoso como el saludo de beso, lo pervirtió en un acto de traición. Judas ya no tenía espacio ni para el más mínimo agradecimiento para con su maestro. Se había hecho acompañar de mucha gente armada para entregar a su Salvador. Judas estaba totalmente inmerso en el lodo de la impiedad total, entregado a una apostasía que lo había llevado a entregarle una contraseña o como diríamos ahora, un password a sus acompañantes, y era al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. O sea, qué malicia vemos aquí de parte de Judas. Y aquí nos detenemos para tomar la primera reflexión, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que abandona a Dios? ¿De qué no es capaz alguien que es influido por Satanás? El escritor a los Hebreos nos dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayuda a que nunca abandonemos sus santos caminos, ni mucho menos a ser influidos por Satanás. Hoy vivimos tiempos verdaderamente peligrosos donde no hay cultos, no hay tiempo de alabanza, ni servicios de oración, no hay imposición de manos de los hermanos para que intercedan por nosotros, para que la iglesia nos facilite un espacio en donde podamos fortalecernos en Dios. Estamos confinados en la casa. Ahora tenemos que aprender a cultivar de forma personal e íntima la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que depender, ahora sí tenemos que depender casi al 100% de Dios. Digo casi al 100% cuando deberíamos de depender solo de Dios, aunque estuviéramos en vida de iglesia, de cultos, ¿no? Como normalmente lo hacemos, pero prácticamente no es así, porque muchos dependen de la fe de los demás y así se la llevan. Pero ahora es muy diferente. Y tenemos que cultivar nuestra vida de
de comunión con Dios de manera personal. Ahora sí que hemos de caminar a solas con Dios más que nunca, aprender a caminar a solas con Dios. Y es que no queremos alejarnos de aquel que es el dador de la vida y sustentador de nuestro andar espiritual. No nos queremos alejar de Él, no queremos abrirle la puerta al enemigo de nuestra alma, porque ese no tiene misericordia de nosotros. Judas le dio espacio a Satanás. Judas le dio espacio al enemigo y la maldad se apoderó de él a tal forma, a tal grado que llegó al extremo de entregar a su maestro y lo entregó de una forma miserable, de la manera más vil. Y una vez, hermanos, que Judas identificó a Jesús delante de sus captores para que lo apresaran, ¿qué hicieron sus discípulos? Pues al menos uno de ellos, Pedro, porque nos lo dice Juan, el Evangelio de Juan, que Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco. Ahora, yo no creo que el objetivo de Pedro al tirarle el espadazo a Malco haya sido la oreja. Pedro tiró a matar. Yo estoy seguro que tiró a matar. Pero gracias a Dios falló. Malco ha de haber esquivado el espadazo de Pedro y este solo perdió, Malco solo perdió la oreja. Que luego Jesús, nos dice el Evangelio de Lucas, le sanó. Y en ese momento, en esa escena de violencia de parte del apóstol más impulsivo, con buenas intenciones, pero más impulsivo y reflexivo, muchas de las veces fue Pedro. Jesús lo reprendió. Jesús reprendió a Pedro diciéndole en el versículo 52 al 54, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los que hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Cómo Jesús estaba poniendo por delante la voluntad del Padre, el plan, el propósito del Padre para su vida, muy por encima, muy por delante de su propio bienestar? ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Bueno, tal vez usted y yo hayamos estado en algunas ocasiones en situaciones de conflicto, de relaciones con alguien más, y no solo nos hemos visto tentados, sino que realmente hemos usado métodos nada espirituales en esas situaciones de conflicto. Tal vez hicimos uso de la manipulación, del chantaje, de la mentira, abusado de nuestra autoridad, amenazado al otro, qué sé yo. Eso es desenfundar la espada, como lo hizo Pedro. Valernos de nuestras propias fuerzas usando métodos carnales. El no querer dejar las cosas en las manos de Dios porque nos da pánico no tener el control en nuestras propias manos. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí, hermanos? Cuando no tenemos el control en nuestras manos, empezamos a sentirnos sumamente intranquilos. Si hemos hecho así o queremos actuar así, Jesús nos dice hoy lo que le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Llegado el momento, tiene que llegar el momento, hermanos, en nuestra vida cristiana, que tenemos que aprender que en el reino de Dios las victorias no se ganan de forma carnal, con métodos carnales. Usar los medios carnales en una batalla que es al final de cuentas una batalla espiritual, es abrirle las puertas al desastre. Lo sabemos por experiencia propia. Hemos querido manipular, hemos querido chantajear, hemos querido usar algún método carnal y en vez de mejorar y de solucionar las cosas, las empeoramos. Dios nos dice en su palabra una y otra y otra y otra vez a través de toda la Biblia, de diferentes formas, que nuestras victorias se logran por medios espirituales. Esto es la fe, la paciencia, la confianza en Dios, la oración, el amor, las promesas de Dios, el poder de una vida llena del Espíritu.
Aquella noche en el Getsemaní Jesús no quiso ser ayudado por nadie, ni por sus voluntariosos discípulos, ni por las poderosísimas legiones de ángeles que seguramente al instante estarían a su disposición, ni quiso ser ayudado por su amoroso Padre Celestial. Jesús dejó fluir la situación como estaba fluyendo, que habían ido a arrestarlo para después crucificarlo. ¿Por qué? Porque se entregó voluntariamente a esta situación. Versículos 54 al 56 dice, pero entonces, dice Jesús, entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Es ahí donde Jesús tenía su mirada, en el cumplimiento del plan de Dios en su vida. Es decir, la descarada hipocresía de Judas, el odio mortal de aquella turba malvada, armada, y el pánico cobarde de sus discípulos que lo abandonaron, y que nosotros no nos parecemos, nosotros no cantamos malas rancheras en eso también, no queremos criticar a los discípulos que huyeron y lo abandonaron a Jesús, no, porque cuántas veces nosotros hemos tenido esa misma actitud hacia con nuestro maestro, pero en fin, en ese momento fueron ellos. Ni el pánico cobarde de sus discípulos que lo abandonaron y huyeron escapando por sus vidas. Nada de eso estaba haciendo quien tuviera control de la situación. Todo eso estaba haciendo que el propósito de Dios cumpliera. O sea, cómo Dios aún puede valerse de la maldad, de la hipocresía, de nuestros temores, de nuestras traiciones. ¿Cómo Dios puede usar todo eso para que al final de cuentas su palabra se cumpla? Dice ella de sí misma, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene que finalmente cumplirse. Ni Judas ni el populacho, sino Dios era quien estaba moviendo las piezas. Era Dios quien tenía el control. Y era Dios usando aquellas maléficas y timoratas piezas para que al final de cuentas se cumpliera la escritura. Jesús tenía que ser arrestado, tenía que ser vilipendiado, crucificado, porque miles de almas estábamos sumidas en las tinieblas, estábamos sumidos en el pecado y necesitábamos urgentemente ser rescatadas por esa sangre que Jesús derramaría posterior a su arresto. El solo hecho, hermanos, de pensar que todo aquello que estaba sucediendo en el Getsemaní era porque Dios había pensado en nuestra salvación, en la salvación de nosotros los pecadores, desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. Eso nos debería de conmover profundamente, nos debería de hacer estremecer dentro de nuestro ser. Todo esto, al pensarlo, solo podemos decir, a Dios sea la gloria. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, porque en un plan eterno, perfecto y lleno de amor, fue entregado tu Hijo Jesucristo. Y digo fue entregado no por mano humana, sino por tu previo y eterno consejo, pensando en nosotros, los pecadores, para salvarnos, para darnos la oportunidad de conocerte y llevarnos a tu gloria finalmente, Señor. Gracias porque en aquella noche del Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado por aquella turba, por aquel populacho armado, malvado, maléfico, lo único que estaban haciendo era cumplir con tu voluntad.
con tu plan. Aunque esa no era la intención de ellos, al final de cuentas, usaste aquel momento y aquellas almas malvadas para que arrestaran a Jesús y posteriormente Jesús fuese crucificado para nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias porque tú nunca perdiste el control, porque tú siempre tuviste el control de la situación en cada momento, a cada instante, Señor. Y pensar el que Jesús se haya entregado a aquella turba para su crucifixión, para su arresto y crucifixión, nos llena, nos conmueve, nos llena de admiración, no podemos sino darte la gloria, las gracias, Señor, porque Jesús pudiendo evitar todo aquel sufrimiento, toda aquella acto, toda aquella humillación, Señor, se sometió a tu perfecto plan. Aunque tu perfecto plan, que era salvarnos, que era perdonarnos a través de la muerte sustitutoria y vicaria de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario, significara sufrimiento, dolor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nuestra alma ha venido a ser el fruto de aquel Jesús sometiéndose a tu voluntad perfecta. Gracias, Jesús, porque eres bueno, porque estás con nosotros. Te pedimos en este momento que nos ayudes. Si no lo hemos hecho todavía, si no hemos aprendido todavía, que nos ayudes a caminar a solas contigo. Vivimos tiempos peligrosos en donde necesitamos acudir constantemente a tu presencia, a tu consejo, al consejo de tu palabra y estar dependiendo, ahora sí, más que nunca, estar dependiendo de cultivar nuestra relación y comunión a diario contigo, Señor. Ayúdanos a aprender a tener esa relación diaria, continuada contigo, Señor, para que nuestro andar espiritual sea sólido, fortalecido por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Derrama de tu gracia y de tu favor sobre nosotros, tu pueblo, Padre Santo, y que tu misericordia nos siga visitando cada mañana, porque así lo dice tu palabra. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo te pido, Señor, que traigas paciencia a cada uno de mis hermanos, Padre. Todo este confinamiento, que pues no teníamos antecedente alguno, experiencia alguna en nuestro andar espiritual y cristiano, Señor, sino que a todos nos cayó de golpe, de sorpresa, Padre, y a veces queremos hacer cosas que no podemos hacer, sino que necesitamos resguardarnos, esperar pacientemente. Danos paciencia, Señor. Dale paciencia a mis hermanos que están resguardándose después de haber sufrido el COVID, que su cuerpo todavía está débil y que necesitan cuidarse, sobre todo en estos climas de frío fuerte, de clima gélidos que vienen, Señor. Guarda sus pulmones, guarda todo su sistema bronquial, Señor. Que la mano del Espíritu Santo esté sobre ellos para que pacientemente esperen en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza solo a ti. Amén y amén, Señor.